¿Y qué tal, gente? Espero que muy bien, ya que esta vez nos encontramos pero con el capítulo número 40 de esta teoría de me convertí en un maestro de los sellos en el mundo de Naruto. Y así que sí, sin más que pedirles, comenten, que compartan y que se suscriban. Ahora sí que sí, vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 40. ¿Cómo te enteraste de eso? Preguntó Obito, sin dejar de mirar la foto de Ren con una mirada de asombro y incredulidad absolutas. El falso Toby lo había estado volviendo loco estos últimos meses. Quienquiera que fuera, claramente se estaba burlando de él. No solo eso, sino que también sabía mucho más de él de lo que le resultaba cómodo. El falso Toby tenía que morir. Para Obito, no había duda al respecto. Había investigado por todas partes, corriendo de un lado a otro como pollo sin cabeza, contactando con todos los informantes a su alcance, pero nadie sabía absolutamente nada. Era exasperante. Ni las amenazas ni los sobornos le daban resultado. El falso Toby parecía un fantasma que solo aparecía brevemente de vez en cuando. Para Obito, el hecho de que Zetsu hubiera descubierto su identidad era poco menos que un milagro. A pesar de sí mismo, sintió que una cierta desconfianza hacia Zetsu surgía en su interior. Pero entonces negó con la cabeza para sus adentros, reprochándose a sí mismo su insensatez. Zetsu era una creación de Madara que debía ayudarlo con el plan Ojo de Luna. Era lo último que conspiraría contra él. ¿Sabes que empezamos a vigilar a este hombre después de que nos hiciera fracasar en una misión y enfrentara a Deidara y Sasori contra el Jinchuriki de 8 colas? El Zetsu negro comenzó con su tono bajo y amenazador. Fue un desastre total. Lo juro. Continuó el Zetsu blanco con un tono infantil y molesto, haciendo un puchero inquietante. Ese hombre tiene tantos sellos en su casa que era imposible vigilarlo. ¿Quién hace eso? ¿No debería haber un límite para la paranoia? Es igual que tú, Obito. Con razón se hace llamar Toby. Solo que más capaz. Le dedicó una sonrisa inocente a Uchiha desenmascarado, solo para recibir una mirada hostil como respuesta. Date prisa, dijo Obito entre dientes mientras su expresión se ensombrecía, la irritación aumentando en su interior hacia el idiota blanco, que siempre se portaba mal de alguna manera cuando podía salirse con la suya. Jeje, sí. Así que esa vigilancia fue prácticamente una pérdida de tiempo inútil. Sin mencionar que sospechaba que Ren sabía perfectamente que alguien lo estaba vigilando. Sin embargo, nunca había revelado nada en público. Al menos, había mucho que descubrir sobre sus acciones. Sus esfuerzos por mejorar su Nagakure eran evidentes, pero no le importaban a Zetsu. Le interesaba la destreza del hombre, no sus habilidades para construir aldeas. El intento de asesinato contra él representaba una oportunidad para descubrir algo, y Zetsu debía tener mucho cuidado al manipular a ciertas personas para prepararlo todo sin que nadie supiera de su implicación. ¿Pero qué más podía hacer? No era tan fácil como manipular al ingenuo de Obito. Estaba empezando a hartarse de sus fracasos para descubrir algo cuando decidió ir un paso más allá, y eso derivó en el intento de asesinato. Incluso ver una caca era más entretenido que esa misión. Él lo sabía bien. Le encantaba molestar a Obito con sus dibujos de caca cuando Madara lo acababa de secuestrar. Dejando a un lado sus aficiones, el intento de asesinato fue otro fracaso. La cortina de humo impidió que Zetsu viera lo que ocurría dentro. Podría haberlo planeado todo entre bastidores, pero decidir cómo se desarrollaría escapaba a su control. Pero, como alguien que había estado esperando su oportunidad durante los últimos 1000 años, manipulando las cosas entre bastidores para la resurrección de su madre, se volvió muy paciente. Dejó al clon de Zetsu blanco allí para que continuara la vigilancia, aunque no obtuviera resultados. Y, contra todo pronóstico, había valido la pena. La sonrisa del Zetsu negro se volvió inquietante. Ren cometió un error desafortunado, y tuvimos la suerte de estar en el lugar y el momento precisos para darnos cuenta. Imaginen mi sorpresa cuando mi clon vio al hombre teletransportarse a su casa mientras intentaba mirar dentro por la ventana. Exclamó Zetsu blanco. Fue una coincidencia asombrosa. El hombre no se teletransportó directamente frente a dicha ventana. Ocurrió más adentro de la casa. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que su teletransportación podía verse a través de la ventana desde cierto ángulo, dado el cuidado que tuvo de no dar ninguna pista de que podía hacerlo durante todo el tiempo que Zetsu lo había estado observando. Incluso para Zetsu, eso fue una enorme sorpresa. El momento coincidió con la desaparición del falso Toby de Ame tras su encuentro con Conan. Los estábamos vigilando, añadió el Zetsu negro, aunque con un dejo de fastidio en su tono. Estaba muy interesado en su conversación, pero a mitad de la misma, Ren instaló discretamente una especie de barrera que le impedía seguir escuchando.
Odiaba haberse perdido la parte más importante de la charla. Así que, atando cabos. Continuó Zetsu Blanco, con una satisfacción que se notaba en sus labios. Y voila. Este tal Ren es muy probablemente nuestro falso Toby. Si Ren hubiera sabido cómo habían descubierto su identidad secreta, habría sentido unas ganas irresistibles de golpearse la cabeza contra la pared. Por desgracia para él, no tenía ni idea de que Zetsu Blanco lo vigilaba en casa. El hombre planta era el mejor espía del mundo, y si mantenía la distancia, a Ren le sería imposible detectar su presencia. Incluso el sello de detección solo revelaría la presencia de chakra, y así fue como encontró a Zetsu escondido bajo tierra en Amegakure durante su conversación con Conan. Pero considerando que Sunagakure era una aldea ninja, la presencia de chakra cerca de la mansión Sabaku no era nada sorprendente. Después de todo, había guardias Anbu apostados a su alrededor todo el tiempo. Tras vivir con Temari durante casi un año sin problemas, Ren se relajó un poco. Era natural que los humanos se relajaran en su hogar, donde se sentían seguros, especialmente en uno protegido por tantos sellos, que incluso un Biju se asustaría demasiado como para acercarse. Lamentablemente, nadie es perfecto, y tarde o temprano era inevitable cometer un error. Es solo que, Ren probablemente nunca imaginó que su pequeño error se convertiría en algo tan grave. Ya veo, murmuró Obito con voz sombría, apretando los puños mientras entrecerraba los ojos y miraba fijamente la foto de Ren. Al observarlo, el Zetsu negro soltó una risita para sus adentros. No reveló esto por un estúpido sentido del deber ni por ninguna tontería parecida. Simplemente tenía curiosidad por saber qué haría Obito a continuación. Este falso Toby no le importaba. A estas alturas, ni siquiera el verdadero Toby le importaba. Para ser sincero, Obito ya no le servía como peón. Siempre había sido un poco molesto trabajar con él. Pero eso se debía simplemente a sus genes Uchiha. El sobrino de Zetsu, Indra, era un cretino, y sus descendientes sin duda lo habían heredado. Aunque Obito hubiera ido y se hubiera dejado matar, Zetsu ahora tenía opciones, gracias al don involuntario de Orochimaru y al talento de Sasori para el manejo de marionetas. Eso hizo que Obito fuera prescindible. Esto lo cambia todo, dijo Obito bruscamente, lo que provocó que Zetsu ladeara la cabeza con curiosidad. Obito lo miró. También he conseguido información importante, señaló la foto de Ren. Hace 3 días, su alumno, Hinata Hyuga, mató al Jinchuriki de 5 colas. De repente, la postura de Zetsu negro se puso rígida, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tanto Zetsu blanco como Zetsu negro se quedaron en silencio, mirando fijamente a Obito mientras reprimían el impulso de gritar que les invadía la furia descomunal que les corría por las venas. Eso, sin duda lo cambió todo. Las maquinaciones del falso Toby no importaban. Pero la muerte de un Jinchuriki era inaceptable. Todo lo necesario para resucitar a su madre ya estaba preparado y en marcha. ¿Y ahora alguien le echaba leña al fuego? Zetsu hervía de rabia. Esto significaba otro retraso de 3 años. Sin percatarse del repentino mal humor de Zetsu, Obito continuó con tono sombrío. Con esa derrota, esta guerra se inclinó completamente a favor de la alianza de Konoha. Kumo también fue repelido, y al tener que luchar en 2 frentes sin el apoyo de Iwa, pronto se encontrarán en una situación muy difícil. Cuando inició la guerra, esperaba debilitar a Konoha. Su comportamiento durante la invasión de Orochimaru lo hizo recelar. Pero ahora lamentaba no haber actuado antes y no haber asesinado a los 2 jóvenes de rango S en Konoha. Lo que la chica Hinata había demostrado durante su lucha contra las fuerzas del sonido era una cosa. Pero la técnica que había utilizado contra el ejército de Iwa rivalizaba con el Shinra Tensei de Nagato en su máxima potencia en cuanto a destrucción. Ya no estaba seguro de poder ganar esa pelea. Eso le hizo ser cauteloso a la hora de atacarla sin pensarlo 2 veces. Mientras escuchaba en silencio a Obito quejarse de que sus planes y maquinaciones se desmoronaban, el disgusto interior de Zetsu no hizo más que aumentar. Obito era un peón aceptable, pero comparado con Madara, era prácticamente un payaso. Junto con Madara, provocaron la primera guerra ninja, manipularon el mundo ninja desde las sombras durante varias décadas, avivaron magistralmente el conflicto entre aldeas, causaron que muchos ninjas de rango S desertaran de sus aldeas o fueran asesinados, conspiraron para la caída del clan Senju, entre otras cosas, y mucho más. En comparación con eso, ¿qué había hecho Obito en la última década y media? Provocó que las purgas de linajes en Kiri se convirtieran en una guerra civil en toda regla. ¡Ja! Excelente trabajo. La única aldea que era tan débil que ni siquiera importaba en el gran esquema de las cosas había sido casi eliminada. ¡Qué logro tan asombroso!
Zetsu murmuró para sí mismo, consciente de que había sido injusto con Obito debido a su ira. El muchacho había provocado el ataque del Kyuubi a Konoha, dejándola paralizada durante un tiempo. Incluso orquestó la purga del clan Uchiha y fue responsable del surgimiento de Akatsuki. Pero es evidente que el ataque del Kyuubi no causó suficiente daño, teniendo en cuenta que Konoha seguía siendo la aldea más fuerte. La purga del clan Uchiha. Todavía quedaban varios Uchiha con vida, así que el trabajo no se había hecho correctamente. No es que a Zetsu le importara tener algunos de repuesto por si su plan actual no salía bien. ¿Y el surgimiento de Akatsuki? Nagato y Konan claramente consideraron rebelarse, así que ¿era eso motivo de orgullo? Akatsuki fue idea suya desde el principio. Obito solo les ayudó de vez en cuando. Inicialmente, Zetsu tenía la intención de revelar esa información a Obito, pero ahora decidió que tendría que hacer algo más drástico. Creo, dijo Zetsu de repente, interrumpiendo a Obito, que deberíamos involucrarnos de lleno en este lío. Tú empezaste, pensó. Dejemos que Sasori haga lo suyo. Hizo una pausa antes de que el Zetsu negro sonriera. Ha llegado el momento de que Madara-sama regrese de entre los muertos. Ren estaba sentado sobre una manta, rodeado por la inmensidad de su pequeño jardín, mientras sostenía a Hinata en sus brazos. La niña se aferraba a él con pereza, como una gata mimada, negándose a soltarlo. Todo comenzó cuando Ren intentó consolarla, pues notó que la reciente batalla con Iwa la atormentaba, pero ella había aprendido algunos malos hábitos de Ino. Esa chica. Si le dabas una mano, te agarraba el brazo entero. Un pequeño gesto de consuelo se convirtió rápidamente en una sesión de mimos de 3 horas. Bueno, no es que Ren tuviera muchos motivos para quejarse. El tiempo se le pasó volando, mientras lo disfrutaba interiormente de los dos encantos femeninos de Hinata. Especialmente de los dos que apretaba contra su abdomen. Sí, muy bien. No es de extrañar que Ino pareciera un chihuahua enfadado mientras le lanzaba miradas al pecho de Hinata cuando Ren los encontró esta mañana. No la habían visto en 2 semanas, y la chica Yuga había crecido un poco más en esa zona, mientras que Ino. Ren reprimió las ganas de reírse al recordar su expresión de enfado. Bueno, pensó que podía dejarla desahogarse un poco, y si su humor se ponía demasiado sombrío, siempre podía halagarla y comparar su pecho con el de Sakura. Eso seguro que la alegraría. Una tabla de lavar tan plana como su enorme frente, fueron las últimas palabras que Ino usó para describir a su amiga, si Ren recordaba bien. ¿Qué está haciendo la tonta?, preguntó Hinata, sacando a Ren de sus pensamientos ociosos. Apoyó la mejilla en la parte superior de la cabeza de ella y dirigió su mirada hacia Ino, que estaba a unos metros de ellos, resoplando y jadeando mientras se mantenía de pie sobre el tipo de marioneta más común de Suna, una que solían dar a los novatos para que practicaran. Pedazo de chatarra oxidada e inútil. Muévete, maldita sea. Ino gritó y pateó al títere, rompiendo la madera de su pecho, lo que la hizo arrepentirse al instante de sus acciones mientras se arrodillaba apresuradamente para inspeccionar el daño con preocupación y frustración grabadas en su expresión aún molesta. Llevaba 2 horas seguidas con eso. Al principio, era divertido verla enloquecer y maldecir al trozo de madera. Pero después de media hora, Ren se cansó y empezó a ignorarla. Sin embargo, Hinata parecía estar en su propio mundo mientras se abrazaban, por lo que no prestó mucha atención a la enones de Ino. Está intentando simplificar su técnica de clonación Yin lo suficiente como para que hasta un idiota promedio pueda hacer la versión más tonta. Y también está intentando que sea capaz de controlar una marioneta. Los labios de Ren se curvaron en una sonrisa divertida mientras observaba a Ino enfrascarse en una batalla de miradas unilateral con la inocente marioneta. Había presumido de que podía hacerlo sin problema, así que simplemente la reté a que lo hiciera, dijo Ren riendo. La chica no se lo esperaba. Solo quería presumir un poco. Eso la dejó callada unos minutos, pero ya la conoces. Todavía no puede rechazar un desafío tuyo, ¿verdad?, murmuró Hinata exasperada antes de darle un codazo a Ren en el costado. Te estás aprovechando de ella. Acusó a Ren con un tono reprochante que habría sido mucho más efectivo si no hubiera incluido un toque de diversión. Calumnias sin fundamento y tonterías. Ren rechazó la acusación sin pudor alguno, pero la sonrisa burlona en su rostro decía lo contrario. Oye, él no la estaba obligando a hacer nada. Pero ya que ella se había ofrecido, en su opinión, podía esforzarse. Podía renunciar en cualquier momento y Ren no se enfadaría. Pero Ino a veces era demasiado competitiva para su propio bien, así que él sabía que eso no iba a suceder. ¿Cuánto tiempo lleva así?,
Preguntó Hinata con curiosidad, mientras sus ojos volvían a posarse en Ino, que ahora estaba de pie sobre la marioneta, con las manos juntas en un sello y el rostro reflejando una intensa expresión de concentración. Para ser justos, la marioneta se movía. Claramente estaba progresando. Pero eso era normal. Ren no dudaba de que encontraría la manera de infundir su clon Jin en la marioneta para controlarla. El problema consistía en lograr que la técnica funcionara y, al mismo tiempo, que fuera lo suficientemente sencilla como para que incluso alguien que no fuera Yamanaka, sin años de entrenamiento en artes mentales, pudiera ejecutarla. Unos 4 días, respondió Ren a la pregunta de Hinata, lo que provocó que ella suspirara. Una sonrisa melancólica apareció en el rostro de Hinata. No se lo digas, pero creo que Ino es increíble. A veces envidio lo buena que es creando técnicas que no están diseñadas para destruir. Exclamó Ren, y le tocó el punto sensible con tanta fuerza que ella se retorció en sus brazos. Deja de compadecerte. Tus habilidades curativas también son increíbles. ¿No dijiste que ningún ninja herido murió bajo tu mando después de la batalla? Supongo. Hinata murmuró en voz baja y apartó la mirada con un ligero rubor en las mejillas, mientras sus labios se estiraban involuntariamente en una pequeña sonrisa. Al ver eso, Ren estrechó el abrazo y suspiró mentalmente con exasperación. La reciente batalla de Hinata contra Iwa la tenía preocupada. Toda la fuerza de 4 a 5 mil ninjas de Iwa había sido aniquilada. Solo unas pocas docenas de rezagados lograron escapar, pero aparte de ellos, todos murieron. La mayoría falleció a causa del ninjutsu de Hinata. Estaba atravesando una especie de crisis mental debido a las dudas y el arrepentimiento que la siguieron a la batalla. Matar era parte de la vida de un ninja, pero aún existía una enorme diferencia entre matar a unas pocas personas en el cumplimiento del deber y matar a miles de ellas de una sola vez. Especialmente para un alma bondadosa como Hinata, Ren se habría preocupado mucho más si no le hubiera molestado. No. Esto era normal, y él confiaba en que ella lo superaría, igual que superaba cualquier otra dificultad en su vida. Lo único que podía hacer era estar a su lado en ese momento, cuando más lo necesitaba. No ayudó que Konoha empezara a ensalzar su logro y la apodara la princesa del rayo, colmándola de elogios por doquier por la masacre. Conocía lo suficiente a su alumna como para darse cuenta de que no aceptaba esos elogios con la sinceridad con la que se los habían dado. Todo lo contrario. Por otro lado, Iwa apodó a Hinata la carnicera blanca. Y el mundo no tardó en seguirle el juego, aceptando ese sobrenombre con palpable recelo. Se negaban rotundamente a reconocer un nombre tan genial como Princesa Relámpago, y a nadie le sorprendió. La desesperación, la ira y el profundo temor que emanaban de Iwa eran evidentes para cualquiera que se dignara a observar. Minato Namikaze masacró a más de 1000 ninjas de Iwa, ganando la tercera guerra. Y por ello se convirtió en el enemigo público número 1 de esa aldea. Hinata, por sí sola, había matado a más de 3000 personas en esa única batalla. Quizás incluso a 4000. ¿Quién llevaba la cuenta realmente? Kumo, Kiri e incluso Suna estaban profundamente inquietos por aquello. Si su anterior designación de huir al ver solo se había aceptado a medias, ahora se fomentaba con una pasión temerosa. Los ninjas fuertes eran comunes, pero se suponía que ya no existían monstruos capaces de arrasar todo el campo de batalla. Los últimos fueron Ashirama y Madara. Y ninguna aldea quería que surgiera otro igual, ni siquiera ciertos partidos en Konoha. La batalla de Hinata contra los ninjas del sonido fue una cosa. Había demostrado una técnica asombrosa que le permitió enfrentarse a un ejército de 1000. Eso era una cosa. Ya se había hecho antes. Varias veces, de hecho. La gente la miraba con extrañeza, pero se decían a sí mismos que no pasaba nada. La chica era fuerte, pero no podía estar en todas partes. Namikaze era mucho más aterrador con su teletransportación, y aún así lo mataron. Pero ahora, Hinata había lanzado otro ataque devastador a gran escala que había aniquilado a la mayoría del ejército de Iwa. Esos 5000 ninjas. Se suponía que esa sería toda la ofensiva de Iwa contra Konoha durante los próximos meses. En cualquier otra guerra, esos 5000 ninjas habrían sido suficientes para librar una batalla y presionar las defensas de Konoha en la Tierra del Fuego. Y desaparecieron. Así sin más. De un plumazo. Si lanzaran ese hechizo sobre una aldea, simplemente desaparecería. ¿Cómo no iban a asustarse las demás aldeas? A Ren no le sorprendería que Hinata recibiera miradas de temor, incluso de algunos habitantes de Konoha. ¿Sí? Por fin. Lo logré.
El solemne silencio entre Hinata y Ren fue interrumpido repentinamente por un alegre grito de Ino, lo que provocó que su atención se dirigiera rápidamente hacia la chica rubia, solo para encontrarla orgullosamente de pie con las manos en las caderas y la nariz levantada por encima de su sonrisa engreída, mientras la marioneta a su lado hacía una extraña danza de celebración. Ino se giró hacia ellos y abrió la boca para presumir, solo para que la marioneta le tirara de la coleta hacia atrás, haciéndola gritar, y sus brazos comenzaron a agitarse mientras perdía momentáneamente el equilibrio mientras la marioneta traqueteaba como si se burlara de ella. Ino se agachó con las manos extendidas a los lados, estabilizándose antes de darse la vuelta y espetarle al títere. Oye, ¿para qué fue eso? Pero la marioneta solo le hizo un gesto obsceno. Ino parpadeó. El títere ladeó la cabeza con aire de suficiencia. Ino abrió la boca, pero el títere se giró, sacando el trasero hacia Ino mientras su mano de madera la golpeaba con un fuerte clan antes de echar a correr. La ceja de Ino se crispó mientras se sonrojaba de ira, comprendiendo la burla tal como era. Después de todo, era una que le encantaba usar contra sus enemigos. Mostraba su increíble trasero mientras provocaba a su oponente. ¿Qué podía haber de malo en ello? Pero que se lo aplicaran a ella, ¿cómo iba a soportarlo? Ella gritó e inmediatamente salió corriendo tras su descarado clon Jin, controlando la marioneta, con la intención de desarmar el trozo de madera ofensivo. Ren y Hinata se miraron atónitos tras presenciar aquello, y solo pudieron negar con la cabeza. Lo más extraño fue que no les sorprendió demasiado. Ino simplemente iba a ser Ino. Tras regresar a Sunagakure, Ren le entregó la nueva técnica de clonación de marionetas a Kankuro, quien quedó boquiabierto al escuchar sus capacidades. Controlar una marioneta a distancia ya era impresionante, pero un clon mental capaz de tomar el control de una marioneta era algo completamente distinto, sobre todo cuando el usuario podía crear más de un clon e imbuir cada uno en una marioneta diferente. Al ver el entusiasmo del chico, Ren casi sintió lástima. La técnica era indudablemente revolucionaria. Iba a transformar por completo el arte de las marionetas. Pero no iba a ayudar mucho a Suna a alcanzar el dominio. Ino podía comportarse de forma un tanto ingenua a veces, pero no era tonta. Se había asegurado de que existieran medidas de protección para evitar que Suna utilizara esto en una guerra contra su clan. Lo primero que creó tras terminar con esto fue una técnica de contraataque. Solo entonces se la entregó a Ren para que la transmitiera al cuerpo de marionetas de Suna. Ren calculó que si un titiritero de Suna con esta técnica luchaba contra un Yamanaka en el futuro, podría descubrir que sus marionetas lo traicionarían repentinamente. Era una técnica mental, y esa era la especialidad de los Yamanaka. Según Ino, anular el clon mental no les resultaría tan difícil una vez que conocieran el método adecuado. Ren sonrió con ironía al ver a Kankuro salir corriendo emocionado por la puerta, probablemente para mostrar el pergamino de la técnica a los demás miembros del cuerpo de marionetas. Negando con la cabeza, Ren decidió no arruinar su felicidad todavía. Pensaba contarle lo del sistema de seguridad en privado más adelante. A Kankuro no le gustaría, pero era un ninja, así que Ren no dudaba de que, a regañadientes, lo entendería. Dependiendo de su reacción, Ren decidió que incluso podría contarle que el clan Hyuga pronto contará con una medida de seguridad similar contra esa técnica. Después de todo, Hinata e Ino discutían mucho, pero seguían siendo mejores amigas. Ren se sorprendería mucho si Ino no tuviera en cuenta la posición de Hinata y no ideara una forma para que los Hyuga contrarrestaran su creación. A Ren no le importaba. Al contrario, lo fomentaba. Sería una hipocresía actuar de otra manera. Los sellos que le había dado o vendido a Suna tenían mecanismos de seguridad y mecanismos ocultos similares, por si acaso Suna intentaba usarlos en su contra o contra sus intereses. Así son las cosas en este mundo. Además, el objetivo de Ren con esta técnica no era ganar una guerra para Suna. Simplemente quería que pudieran obtener más dinero de forma no violenta. Eso debería mantener las finanzas de la aldea lo suficientemente estables como para que no tuvieran que recurrir a otra maniobra ridícula como su anterior ataque sorpresa a Konoha. Estos clones de marionetas iban a ser maravillosos para aumentar la productividad laboral en las minas. Gracias a su sello de control de marionetas, capaz de proyectar el chakra del controlador en la marioneta, los titiriteros podrían infundir el clon mental en sus marionetas incluso a grandes distancias. Así, podrían tener varias marionetas apostadas en la mina e infundirles clones mentales cada mañana para que trabajaran durante todo el día mientras ellos se dedicaban a sus asuntos en la aldea.
Al final del día, solo recibirían información mental, similar a la técnica del clon de sombra. Dado que Ren pretendía convertir al cuerpo de marionetas en los drones mineros personales de la aldea, al menos quería hacerlo con la máxima eficiencia. Nunca antes había sido tan placentero ni tan fácil trabajar como un títere. Ren incluso consideró aprender a manejar marionetas. Era dinero fácil sin apenas esfuerzo. Pero no, al final, si quería más dinero, simplemente podía fabricar más sellos y vendérselos a alguien. De todos modos, ya tenía a sus propios esclavos clonados, trabajadores que hacían la mayor parte del trabajo por él. Con estos pensamientos rondando en su cabeza, Ren llegó rápidamente a la torre Kazekage. Al entrar, Ren asintió a la recepcionista que lo miraba con furia, notando distraídamente que hoy era esa bruja quien lo odiaba con toda su alma. Sin prestarle atención, simplemente ignoró su mirada y se adentró en el edificio hasta llegar a la oficina de Temari. Por cortesía, Ren llamó a la puerta y sonrió al oír un gruñón adelante. Desde detrás de ella. Al entrar, lo primero que notó fue lo ordenada que estaba la habitación en comparación con el desorden de papeles esparcidos sin orden sobre el escritorio, detrás del cual Temari estaba sentada en su silla, escribiendo furiosamente con el ceño fruncido y visiblemente frustrada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Su voz disgustada resonó por toda la habitación mientras ni siquiera se molestaba en levantar la cabeza de sus papeles. Ren soltó una risita divertida. «Hola. ¿Quieres almorzar?», preguntó mientras se sentaba en la silla frente a su escritorio, lanzando una mirada de desprecio a los 3 paquetes de galletas vacíos y uno medio vacío que había en el lado derecho del escritorio. Esta chica negó con la cabeza para sus adentros, exasperado, dudando de que hubiera comido bien desde el almuerzo de ayer. Al oír la voz de Ren, Temari levantó la cabeza sorprendida, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. «Oh, ¿eres tú? Hola». Su expresión de enfado se suavizó, e incluso su postura se relajó. «¿Ya es tan tarde?». Miró el reloj de la habitación y se dio cuenta de que, efectivamente, ya era la hora del almuerzo. Con un pequeño suspiro, comenzó a apartar los papeles y a hacer sitio en la mesa para los platos. Ren no pudo evitar observarla con diversión. Había un innegable toque de emoción contenida en sus movimientos. Era un poco triste que lo mejor de sus días fuera su almuerzo juntos, pero considerando la cantidad de papeleo en la que claramente estaba enterrada, no le sorprendía demasiado. «¿Cómo te va?», preguntó, intentando entablar una conversación trivial. «Está funcionando, supongo», dijo Temari con un bufido, sin detenerse a ordenar los papeles de su mesa. «No es ni bueno ni malo. Simplemente estoy muy ocupada, y aún más ocupada». Una sonrisa melancólica apareció en su rostro. «Pero al menos finalmente logré que Ebizo aprobara el nuevo sistema de méritos. Pronto se implementará en el pueblo», añadió con una satisfacción que se desprendía de ella. «Genial. Sé que te lo has ganado. Toma, come una galleta». Ren la elogió juguetonamente con una sonrisa mientras aparecía un plato de galletas sobre el escritorio con una bocanada de humo, recibiendo a cambio un pequeño resoplido. Pero a pesar de eso, extendió la mano y aceptó una con gusto. Después de todo, esas eran sus favoritas. Ren conocía sus preferencias y guardaba en su despensa una reserva de comida fácilmente accesible para todas las ocasiones. El nuevo sistema de méritos fue una buena reforma. Una de las cosas que siempre le molestó a Ren fue lo difícil que les resultaba a los ninjas civiles aprender nuevas técnicas. Existían sistemas para ello, pero eran muy engorrosos. Los altos mandos del pueblo solían soltar tonterías sobre cómo eso impedía que los espías robaran las técnicas del pueblo, pero eso era una completa estupidez. Después de décadas de espionaje y contraespionaje, sería ridículo que los demás pueblos no se hubieran robado entre sí casi todas las técnicas de fácil acceso, al menos hasta el rango B. Y además, ¿a quién le importaba? Lo que de verdad importaba eran las técnicas de rango A o superiores, o las técnicas del clan. Y estas estaban restringidas, ya fuera por las circunstancias del nacimiento o por las distintas capas de permisos dentro de la aldea. No, hacer que el sistema fuera engorroso era simplemente una forma de impedir que los ninjas civiles ascendieran más allá de su condición de carne de cañón. Fue una de las razones por las que les costaba más abrirse camino hasta convertirse en la élite de la aldea. Una manera de mantener a los que estaban en el poder en sus puestos y evitar que los clanes se preocuparan por el ascenso fácil de nuevos clanes que pudieran competir con ellos. Para Ren, que era un ninja civil, era una completa estupidez.
Para Ren, que ahora formaba parte del clan Sabaku por matrimonio, era comprensible. Pero nada cambió en el hecho de que, desde la perspectiva de Tsunagakure, este sistema obstaculizaba enormemente a la aldea. La mano de obra ya era un problema. Por ahora, la única opción para la aldea era priorizar la calidad sobre la cantidad. Y el antiguo sistema no podía sostener eso. Un buen día, Ren sentó a Temari y se lo explicó. No podía hacer nada al respecto, ni en Konoha ni en Suna. No tenía influencia. Pero ella sí, y aún así, le costó bastante conseguir lo que quería, incluso con la aprobación de Ebizo. Trabajó durante semanas para conseguir un cambio tan insignificante, encontrando obstáculos en cada oportunidad. Saber que el plan estaba finalizado y que pronto se implementaría fue, sin duda, motivo de celebración. Significaba que había ganado, y que a los ninjas civiles de Suna les resultaría más fácil volverse más fuertes. Pero Temari, dime, dijo Ren tras observarla disfrutar de las galletas con deleite durante unos minutos. Había algo que le inquietaba. ¿Por qué no usas los clones de sombra para el papeleo? En cuanto pronunció esas palabras y Temari las asimiló, se quedó paralizada a mitad del bocado. Por un instante, se miraron en silencio. Pero entonces el rostro de Temari palideció antes de ponerse rojo, y estalló de rabia por su propia estupidez. Hijo de P. Debido a su repentino arrebato, los trozos de galleta a medio comer que tenía en la boca se le fueron por la garganta y la hicieron atragantarse. Ni siquiera un ataque de tos impidió que Temari lanzara una mirada desagradable a las pilas de papeles que había al lado de su mesa, una mirada que presagiaba una incineración. A Ren le costaba mucho contener la risa. Así que decidió no molestarse y soltó una carcajada. Ni siquiera podía imaginar la cantidad de papeleo que ella había rellenado durante los últimos meses desde que Ebizo la tomó bajo su protección para enseñarle las responsabilidades y el trabajo de un Kage. Sinceramente, nunca se le ocurrió mencionar esta función de los clones de sombra cuando le enseñó la técnica. Era algo tan obvio que pensó que ella también lo entendería por sí sola. Pero claramente, ese no fue el caso. A pesar de la mirada de desaprobación de Temari, Ren seguía riéndose entre dientes, sacó 2 platos de su caja de almacenamiento y los colocó sobre la mesa, provocando que Temari murmurara entre dientes. Pero Ren supo que se había calmado en cuanto su expresión se iluminó al ver el plato de sushi lleno de sus ingredientes favoritos. Estaban a punto de empezar a comer cuando la puerta se abrió de golpe y un joven genin irrumpió con una expresión orgullosa, sonrojado por el esfuerzo. Ren y Temari se volvieron hacia él, lo que hizo que el chico se encogiera bajo la mirada severa y penetrante de Temari. Tengo una carta urgente. Balbuceó el niño mientras se retorcía incómodo. Es de buena educación llamar a la puerta, dijo Temari secamente, mientras su chakra se disparaba ligeramente de una manera un tanto amenazante que el niño probablemente notó solo de forma subconsciente. Pero la carta, su tartamudeo había empeorado, y su voz insegura se volvía más débil con cada palabra. Caramba. Estos nuevos genin. Temari y Ren intercambiaron una mirada de exasperación. Llama a la puerta. Temari señaló la puerta, su tono se volvió más insistente mientras su chakra aumentaba aún más, lo que hizo que el chico tragara saliva mientras la amenaza de violencia inminente era ahora palpable en el aire. Ahora. ¿Sí? Chilló en voz alta antes de salir corriendo de la habitación y cerrar la puerta tras de sí. Ren arqueó una ceja mirando a Temari, cuyo rostro se tornó exasperado. Es el nieto de Ebizo y un mocoso malcriado, dijo Temari chasqueando la lengua. Se graduó de la academia hace solo unos días, así que seguramente el viejo lo mandó aquí con la carta para que le diera un poco de disciplina y una buena dosis de realidad, murmuró con disgusto mientras un golpe resonaba en la puerta. Tras un rápido y desganado adelante. El chico entró, hizo una reverencia según el protocolo y, de manera bastante profesional, le entregó la carta a Temari, que parecía de aspecto severo, con las manos ligeramente temblorosas. Asintiendo con la cabeza, Temari firmó el albarán y despidió al chico, que salió de la habitación más rápido que Naruto persiguiendo un ramen. Ren y Temari rieron entre dientes, pero su buen humor duró solo hasta que Temari abrió la carta. Al notar cómo su rostro se ensombreció al empezar a leerla, Ren sintió curiosidad. Tomó el sobre desechado con disimulo y leyó el nombre del remitente, pero arrugó la nariz. ¿El daimyo del viento? ¿Qué querrá ahora ese idiota? Murmuró para sí mismo, plenamente consciente de la tensa relación entre aquel hombre y Tsunagakure. Al parecer, estoy invitada a su corte en mi calidad de próxima Kazekage, respondió Temari secamente mientras dejaba la carta, con expresión de disgusto. Y por invitada, claramente era una orden, añadió con enfado, apartando el plato de sushi, sin ganas de comer. Bueno, supongo que se nos arruinó el almuerzo, suspiró Ren.
En voz baja, añadió la queja a su creciente lista de agravios contra el daimyo del viento. Ahora parecía que pronto podría abordar algunos de ellos. Naturalmente, Ren no había sido invitado por el daimyo a ir a la capital con Temari. Pero eso no iba a detenerlo. Por lo que había oído, el hombre tenía intenciones con Temari, pero incluso si iba a ser completamente profesional, esto nunca iba a ser una simple visita de cortesía en la que el daimyo quisiera conocer al próximo Kazekage, como intentaba presentarlo en la carta de invitación. Obviamente, había un plan mayor en marcha. Ren, sinceramente, no creía tener muchas posibilidades de ayudar a Temari con eso. No era un político. Pero se conformaría con estar allí, apoyándola en silencio desde atrás y dejando bien claro al daimyo que Temari había sido secuestrada. Sin mencionar que siempre podría hacer alguna que otra cosa secreta de ninja por su cuenta y colocar sus marcadores de teletransportación para alguna travesura posterior. Al día siguiente, Temari y Ren abordaron una caravana que se dirigía a la capital, seguidos por otros ninjas de Suna, eliminando 2 moscas de un solo golpe al escoltar tanto a Temari como a la caravana. Kankuro también se unió a ellos, aunque a regañadientes. El hombre quería quedarse en el pueblo para jugar con sus marionetas, pero la ceñuda Temari le torció la oreja lo suficiente como para que, enseguida, gritara su conformidad. En cierto modo, era necesario. La presencia de 2 miembros de la familia Sabaku sería una muestra de respeto hacia el daimyo. Temari quería recomponer la relación entre el hombre y la aldea. Mientras él fuera razonable, ella estaba dispuesta a intentarlo. Puede que Tsunagakure se haya librado de su fuerte dependencia de la financiación del daimyo gracias a las ideas y los sellos de Ren, pero dinero gratis era dinero gratis. No había necesidad de ser hostil con el órgano de gobierno del reino. No les reportaba ningún beneficio. Una guerra civil también estaba descartada. Anzola Salamandra ya había intentado, y logrado, derrocar al daimyo de su país, y aquello terminó en tragedia no solo para él, sino también para todos los habitantes de ese país. Tsunagakure no tenía ni la mano de obra ni las habilidades necesarias para gobernar un país. Apenas podían gobernar su propia aldea. Sin Ren, seguirían sufriendo una lenta agonía económica. En opinión de Ren, entregar un país, cualquiera que sea, en manos de estos idiotas sería un perjuicio para la población civil. No iba a apoyar semejante plan. El gobierno actual no era el mejor. Pero al menos cumplía con su cometido de forma semicompetente. Eso era algo que se podía elogiar de estos grandes países. Incluso en la Tierra del Viento, donde la mayor parte del territorio es desierto, la gente común podía sobrevivir y llevar una vida aceptable. El viaje a la capital duró 7 días a un ritmo pausado. Si bien Suna se encontraba más o menos en el centro de la Tierra del Viento, aunque un poco más al norte, la capital estaba en la costa sureste, prácticamente al otro lado del país. Podrían haber llegado en 1 día y medio si hubieran corrido a su velocidad ninja habitual, pero eso habría sido indigno según Ebizo. Temari, como sucesora del Kazekage, tenía cierto estatus. Ella no es una perra que acude corriendo al daimyo cada vez que la llaman, dijo el anciano mientras organizaban el viaje. Y Ren empezaba a comprender el origen del conflicto entre la aldea y el daimyo, solo con esa frase. Pero probablemente el anciano no se equivocaba. No convenía que Tsunagakure pareciera demasiado ansiosa. Por lo tanto, Temari no viajó como una ninja. En cambio, viajó como una dama noble, ataviada con su kimono ceremonial, mientras cabalgaba con Ren en una especie de carruaje tirado por camellos que Tsunagakure tenía precisamente para este tipo de ocasiones. El viaje fue accidentado, incómodo y aburrido, pero Ren no podía quejarse. Temari lucía magnífica con el kimono negro y dorado. Se veía aún mejor medio quitada, recostada en la cama. Sin nada que hacer y con la posibilidad de tener privacidad fácilmente, Ren pasó la mayor parte del trayecto complaciendo a la muy ansiosa Temari. Después de todo, podrían dejar fácilmente clones de sombra en el carruaje y teletransportarse de un lado a otro entre la casa mucho más cómoda del pequeño jardín. Apenas se separaron durante el viaje de 7 días, como si intentaran recuperar todo el tiempo perdido desde que comenzó la guerra y Temari se ocupó demasiado con los asuntos del pueblo. A veces Hinata, Ino, o ambas, se unían a ellas en la cama. Otras veces disfrutaban de una comida o algún juego juntas. Dedicaban unas horas al día al entrenamiento, y Temari estaba muy ansiosa por mejorar ahora que tenía tiempo libre. Así como Ino estaba ansiosa por torturarla, guiarla, o Hinata estaba feliz de brindarle atención médica para todas las lesiones, incluso aquellas que no provenían del entrenamiento. Especialmente los mordiscos de amor, los rasguños o los pequeños moretones de sus actividades nocturnas.
Temari parecía casi reacia a separarse de ellos, siempre haciendo puchero sin darse cuenta, mientras la divertida Hinata la curaba. Pero no podía permitirse que luciera otra cosa que impecable durante su estancia en la corte del daimyo. Realmente no ayudó que Ino se diera cuenta al tercer día y comenzara a molestar a Temari, mostrando sin decir palabra sus propios chupetones con su lenguaje corporal y ropa más escasa como si fueran una especie de premio, irritando muchísimo a la kunoichi de cabello rubio. Ren solo pudo negar con la cabeza, divertido ante sus payasadas. Lo ridículo era que Ino sabía lo que hacía. Sus acciones y las peleas que siguieron motivaron a Temari a esforzarse más en su entrenamiento por pura rabia. Eso, desde luego no era un método que él emplearía jamás con sus propios alumnos, pero bueno. Si funciona, funciona. Por desgracia, todo lo bueno tiene que acabar. Pronto llegaron a las puertas de su destino y, tras pasar una inspección poco entusiasta por parte de los aburridos guardias, entraron en la capital del país del viento. Cabría esperar que la ciudad tuviera un nombre grandioso, pero no. Por alguna razón, todas las capitales se llamaban simplemente así, y esta no era la excepción. La ciudad se llamaba, literalmente, la capital del viento. Cuando Ren bajó del carruaje, seguido por una Temari de aspecto muy digno, ataviada una vez más con su pulcro kimono ceremonial, lo primero que notó fue la marcada ausencia de cultura japonesa. De vuelta en la Tierra del Fuego, abundaban las cosas que le recordaban al Japón feudal. Y en la capital del fuego, miraras donde miraras, veías al menos una señal que te hacía exclamar al instante: ah, sí. Eso es japonés, sin duda. Pero aquí, nada. Parecía una cultura completamente diferente. Si no hablaban el mismo idioma, Ren podía creer perfectamente que se encontraba en algún país medieval de Oriente Medio o árabe. Aquí no existían los característicos tejados de estilo japonés ni los edificios de madera con puertas correderas. En cambio, al igual que en Sunagakure, los edificios estaban hechos de una roca de color arena y los tejados eran más redondeados. La gente solía estar bronceada o tener la piel más oscura, pero a diferencia de las otras ciudades que Ren había visitado en la Tierra del Viento, la gente parecía preferir usar menos ropa en lugar de protegerse del calor cubriéndose completamente de pies a cabeza. Cuando miró por la ventana mientras atravesaba la ciudad, vio hombres sudorosos y semidesnudos trabajando, mujeres con poca ropa bailando frente a lo que parecía un burdel, vendedores ambulantes, tanto hombres como mujeres, sentados a la sombra del techo de sus puestos improvisados, abanicándose mientras pregonaban sus mercancías a los cuatro vientos, y niños corriendo por las calles, abriéndose paso entre la multitud de gente que pasaba junto a su carruaje a los lados de la calle. Era una ciudad muy bulliciosa, y su ubicación justo al lado del mar sin duda contribuía a ello, ya que el aire normalmente seco que impregnaba Sunagakure y la mayor parte del país del viento se veía sustituido por una brisa refrescante, aunque un poco salada, procedente del mar cercano. Se detuvieron frente al castillo del daimyo del viento. Un edificio enorme que parecía la residencia de un sultán, más que el lugar donde podría vivir un gobernante al estilo japonés. Todo el lugar estaba situado en un terreno más elevado que la ciudad que se extendía debajo, lo que les brindaba una hermosa vista de toda la ciudad y del mar. A lo lejos, los barcos aparecían y desaparecían en el horizonte tras el mar resplandeciente, mientras otros iban y venían, con la intención de atracar o iniciar su viaje en el puerto. A pesar de sí mismo, Ren se quedó maravillado ante la vista y apretó la mano de Temari. «Es un lugar precioso, ¿verdad?», preguntó Temari mientras contemplaba el paisaje, apoyándose ligeramente en Ren con una leve sonrisa. «Sí. Sin duda tiene su propio encanto». Ren asintió. La ciudad capital del fuego no tenía nada parecido. Temari soltó una risita y, poniéndose de puntillas, le dio un beso rápido en la mejilla a Ren antes de tirar suavemente de su mano. «Ven. Podrás admirar las vistas una vez que estemos instalados. Al menos, siempre les dan a sus huéspedes una habitación con buenas vistas al mar». Ren le sonrió de espaldas. «De acuerdo». Él asintió y se giró para seguirla, notando disimuladamente cómo los guardias samuráis con armadura los observaban con severidad, como halcones, con las manos sobre las katanas enfundadas en sus cinturones. «¡Qué acogedor!». Ren tarareó con una buena dosis de sarcasmo. Se suponía que estas personas serían su comité de bienvenida, y hasta ahora, estaban haciendo un trabajo pésimo. Una clara muestra de falta de respeto por parte del daimyo. Temari los miró y resopló. «Es solo su trabajo. Tómalo como un cumplido. Somos la mayor amenaza que existe, y su vigilancia lo reconoce». Pero entonces una pequeña sonrisa traviesa apareció en su rostro, y Ren supo que tramaba algo. Puso los ojos en blanco.
Aunque, si de verdad quisiéramos que su daimyo muriera, simplemente habría aceptado sus propuestas y lo habría envenenado durante la noche de bodas. Qué suerte tiene de que ya esté casada, ¿verdad? Le preguntó a Ren con descaro, aunque era obvio que la pregunta iba dirigida a los guardias que los observaban. Ren, exasperada, le dio una palmadita silenciosa en la cabeza a Temari y la miró con expresión de verdad. Por desgracia, Temari había adquirido algunos malos hábitos tras pasar una semana entera con Ino. Sus ojos se arrugaron con diversión mientras asentía alegremente. Van a transmitir nuestra conversación a su daimyo. Quizás así nos ahorremos problemas innecesarios, dijo encogiéndose de hombros con impaciencia, ignorando por completo a los guardias, ahora irritados, y sus miradas hostiles. Ren gimió para sus adentros. No se equivocaba. Pero además, estaba causando problemas innecesarios. Pensándolo bien, ¿qué más podía esperar de la hija de Rasa? Murmuró para sí mismo, dirigiendo una mirada de disculpa al samurái cercano, una mirada que los arrogantes ignoraron de inmediato. Algunos incluso lo miraron con recelo. Bueno, está bien. Él también estaba un poco irritado. A nadie le gusta que lo ignoren, y en ese caso había sido bastante descarado. Volviéndose hacia Temari, quien lo miró expectante, asintió. ¿Querían ser groseros? Todos podían jugar a este juego diplomático. Bueno, ¿a qué esperáis? Les dijo dirigiéndose al samurái, haced vuestro trabajo y abrid el camino, idiotas. Ren, Temari y su séquito de ninjas fueron conducidos a su habitación por los guardias descontentos. Al principio, quisieron darle a Ren una habitación aparte, pero el intento fue en vano, y Temari lo rechazó rápidamente, mencionando una vez más su estado civil de casados. Al entrar en su nuevo hogar, Temari negó con la cabeza con ironía en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Bueno, supongo que ya hemos superado casi todas las pruebas iniciales. Suspiró y comenzó a guiar lentamente a Ren por la habitación. Temari era una invitada de gran importancia, y su alojamiento reflejaba dicha importancia. La habitación era tan espaciosa que cabría el doble de su apartamento en Konoha. Estas eran las mismas habitaciones donde se alojaban los altos nobles extranjeros, los daimyos u otros líderes o ancianos de las aldeas, cuando tenían asuntos que tratar en la corte del daimyo del viento. Incluso la mala educación tenía sus límites, y todo este asunto de la alta sociedad tenía sus normas de conducta. ¿Así que solo nos estaban poniendo a prueba? Preguntó Ren con curiosidad, preguntándose si había sido demasiado grosero. Sí. Pero fue más que eso. Su actitud demostró que el daimyo estaba disgustado con nosotros. También insinuó su renuencia a hacer las paces a menos que le compensemos, explicó Temari mientras llegaban a la cama. Temari se coló en el abrazo relajado de Ren y le dio un pequeño beso en los labios. No te preocupes. Tu reacción estuvo bien. Responder con rudeza demostró que no estamos dispuestos a que nos manipulen. Todo este lío es bastante complicado, ¿verdad? Murmuró Ren mientras apoyaba su frente contra la de Temari. No creo que sea algo en lo que quiera participar jamás. No tienes que hacerlo. Solo quédate callada durante la reunión importante, ¿de acuerdo? Se rió entre dientes, con sus ojos color turquesa brillando con picardía. Ren estaba a punto de responder, pero al abrir la boca, en lugar de eso, soltó un grito de sorpresa porque Temari lo empujó repentinamente sobre la cama. Tras superar la momentánea desorientación, Ren se incorporó apoyándose en los codos y se quedó perplejo al encontrar a Temari arrodillada entre sus piernas, con las manos extendidas hacia sus pantalones. Sus miradas se cruzaron, y Temari sonrió con picardía antes de lamerse los labios seductoramente. Ren contuvo la respiración. No necesitó más invitación y directamente la ayudó a quitarse los pantalones. Pronto, la cabeza de Temari se balanceaba sobre su regazo, y Ren, con los ojos entrecerrados, alzó la vista hacia la exquisita lámpara de araña, gimiendo de placer. De repente, una criada abrió la puerta y entró. La cama estaba justo enfrente de la puerta de entrada, así que los vio al instante y se puso roja como un tomate, balbuceando disculpas mientras salía corriendo de la habitación y cerraba la puerta tras de sí. ¿Qué pasa con la gente que entra sin avisar últimamente?, gritó Ren para sus adentros, mirando fijamente la puerta con los ojos muy abiertos. Solo la risita de Temari lo sacó de su momentáneo estupor. Le dirigió una mirada acusadora. Tenía la corazonada de que ella había planeado que la pillaran en esa situación comprometedora desde el principio. Temari le dedicó una sonrisa burlona, pero en lugar de explicarse, bajó la cabeza y, descaradamente, volvió a sus atenciones anteriores. De repente, Ren tenía cosas mucho más importantes en mente que interrogarla al respecto. En las horas siguientes, disfrutaron muchísimo estrenando la cama en su nueva habitación.
Pasaron 2 días rápidamente y aún no habían visto ni rastro del daimyo. Era una clara demostración de poder, pero según Temari, que estaba más versada en todo este asunto político, era una táctica bastante común, aunque un tanto grosera. Temari podría haber exigido una audiencia, y la habría conseguido, pero no había nada urgente que hacer, y no tenía nada de malo dejar que el daimyo se divirtiera antes de reunirse con ellos. Tampoco se trataba solo de su rivalidad. El daimyo tenía nobles a quienes complacer, y ese desdén hacia la gente de Sunagakure demostraba que tenía la situación bajo control. O algo así. Ren no estaba seguro de haberlo entendido bien después de que Temari intentara explicárselo. La verdad es que no se esforzó demasiado. Pensaba que la política a pequeña escala en las aldeas ocultas ya era un lío enrevesado. Pero la política a nivel nacional en la corte del daimyo hacía que, en comparación, pareciera casi insignificante. Ren decidió dejarlo en manos de Temari y no le dio más vueltas. Tuvo algunas reuniones breves con uno u otro ministro, discutiendo asuntos que, al final, no importaban porque el daimyo tenía la última palabra en lo que respecta a la aldea oculta. Desafortunadamente, esto no era Konoha ni la Tierra del Fuego, donde Danzo podía simplemente hacer tratos por debajo de la mesa con los ministros locales, y debido a la buena relación entre el daimyo y la aldea, las cosas podían transcurrir sin problemas. Aquí, si un ministro llegaba a un acuerdo de este tipo con Sunagakure, podía enfrentarse a acusaciones de traición. La mayoría de estas reuniones eran meras visitas de cortesía. Un trámite necesario que ninguna de las partes se tomaba en serio. Aparte de eso, tuvieron bastante tiempo libre durante esos 2 días, y lo aprovecharon para recorrer la ciudad, ir de compras, jugar en la playa cercana y vigilar discretamente a los espías y ninjas de Sunagakure apostados en la capital, tanto dentro como fuera de la corte del daimyo. El pueblo tenía bastantes de esos. Fácilmente más de 100. Ren tampoco se hacía ilusiones de que le hubieran revelado a todos sus espías. Probablemente Sunagakure tenía más gente vigilando la ciudad. Resultaba impresionante la cantidad de información que tenían a su disposición con solo solicitarla. Inicialmente, Ren tenía la intención de enviar algunos clones para recabar información, pero resultó innecesario. Con al menos un espía en casi todos los sirvientes de cada mansión de una persona rica o influyente de la ciudad, dudaba que sus clones pudieran hacerlo mucho mejor que la red de espionaje de Sunagakure. Por ejemplo, el daimyo tenía una predilección especial por su segunda, 20ª y 36ª concubina. La segunda, porque era muy útil y estuvo con él durante mucho tiempo. La 20ª, porque era una excelente cocinera. La 36ª, porque, la niña tenía 13 años. Mejor no pensar en ello. El postre favorito de Koichi Shido era el pastel de manzana porque le encantaban las manzanas. Su segundo postre favorito era el dango. Y el tercero, una especie de bollos dulces típicos de la región. Si alguna vez querían envenenarlo, sabían exactamente dónde hacerlo. El ministro de guerra tuvo una aventura secreta con la esposa principal del ministro de finanzas. Y con su tercera concubina. Y con su cuarta concubina. Y con su séptima concubina. Y con sus 4 hijas. Y su segundo hijo, el ministro de finanzas, tenía la desagradable afición de despellejar vivas a chicas. El ministro de arte era un joven que guardaba una colección bastante desagradable de venenos detrás de la estantería de su despacho. ¿Por qué? Porque provenía de orígenes humildes y su amor de la infancia era una de esas chicas de la calle que acudían a la mansión del ministro de finanzas para ganarse la vida prostituyéndose, para luego no regresar jamás. El joven se esforzó mucho para alcanzar una posición lo suficientemente alta como para averiguar qué había sucedido con ella. Los ninjas de Suna incluso descubrieron que sus esperanzas iniciales eran que ella simplemente se convirtiera en concubina del ministro de finanzas. Pero su mundo se vino abajo cuando descubrió la desagradable afición del ministro de finanzas y ató cabos. Y a partir de entonces, trabajó aún más duro hasta convertirse él mismo en ministro, elogiado por doquier por su diligencia y demás. Todo para tener la oportunidad de asesinar al ministro de finanzas. Él también estaba casi listo. Bueno, no era asunto suyo, así que ni Ren ni los ninjas de Suna tenían intención de intervenir. Ren incluso apoyaba al tipo. Y si fracasaba, Ren decidió que, de todos modos, haría que un clon visitara por última vez al ministro de finanzas. Al menos, el ministro de finanzas era una excepción, y no la norma para la nobleza del país del viento. Todavía no eran tan depravados como los nobles del imperio Akamegaki. La mayor parte de la información revelaba romances, intrigas entre ellos, tratos turbios, lo de siempre.
Algunos traficantes de esclavos iban a tener un percance a finales de mes, pero en general, todo iba bien. Hasta el momento, la estancia de Ren en la capital de Wynn había sido bastante agradable. La comida era buena, el ambiente apropiado, las mujeres exóticas, los chismes mordaces o divertidos, y los patéticos intentos de los ninjas del daimyo por observarlos en secreto. No había nada de qué quejarse. Aunque ver a las bailarinas con poca ropa en las calles hizo que Temari hiciera pucheros y arrastrara a Ren con más fuerza de la necesaria. No te muevas tanto. Temari le dirigió a Ren una leve mirada de reproche mientras alisaba con cuidado las pequeñas arrugas de su kimono con las manos. Ren hizo una leve mueca, sintiéndose insignificante en ese momento. Como un niño reprendido por su madre. No era su culpa. No solía usar su kimono formal, y gracias al sabio por esa pequeña clemencia. La maldita cosa era algo ajustada y áspera. ¿He engordado?, se preguntó Ren distraídamente, pero desechó ese pensamiento casi al instante. Imposible, ¿verdad? Tenía sellos que lo impedían. El kimono definitivamente se había encogido. Sí, debe ser eso. Inconscientemente, se tocó el estómago y descubrió que seguía estando casi tan plano como el de Sakura. Listo, Temari le dio unas palmaditas suaves en el cuello con una pequeña sonrisa de satisfacción antes de alzar la mirada para encontrarse con la suya. Ahora se ve perfecto. Ren le devolvió la sonrisa con un sincero gracias, mientras la observaba rápida y discretamente, notando para sí mismo con silenciosa admiración lo hermosa que se veía vestida para la ocasión. Sin apenas tiempo que perder, salieron de su habitación y se reunieron con Kankuro, que se había encerrado en su cuarto durante los 2 últimos días, completamente concentrado en experimentar con las nuevas técnicas de marionetas. Si la reunión con el daimyo y el posterior banquete no hubieran sido tan importantes, sin duda se habría negado a salir. Al ver al muchacho con el ceño fruncido, tirando del cuello de su kimono, Ren tuvo que reprimir una sonrisa. Jamás se lo diría a la cara, pero en cierto modo respetaba su dedicación al arte de las marionetas. Junto a Kankuro, otros ninjas de Sunagakure, de cierta importancia y con altos cargos, los esperaban. Ren no se molestó en conocerlos. Mientras Temari intercambiaba saludos cordiales con ellos, Ren fingió que no existían mientras se acercaba a Kankuro. ¿Preparado para la reunión con el mismísimo gran hombre?, preguntó Ren con una sonrisa pícara, provocando que Kankuro resoplara. Sabía que Ren no se refería a la posición del daimyo en la sociedad con esa frase, sino más bien al tamaño de su barriga. Te decepcionaré, nuestro daimyo no es tan gordo como el que tienes en casa, dijo Kankuro secamente, para luego quedarse paralizado al sentir una tenue intención asesina clavada en él. Giró ligeramente la cabeza mientras un sudor frío lo recorría, solo para darse cuenta de que Temari lo miraba fijamente con una mirada penetrante de reojo, sin dejar de hablar con los demás ninjas. Su mensaje era claro. Toda su actitud gritaba, «cállate». Ren se burló de la desgracia de Kankuro. Sinceramente, no esperaba que el chico dijera algo así en voz alta dentro del castillo del daimyo del viento. Las paredes tendrán oídos, pero Kankuro sin duda tenía una boca que decir. Gracias por aclararme esa idea equivocada, respondió Ren con humor, ignorando la mirada suplicante que Temari le dirigió. De todos modos, no pensaba complicarle las cosas. Es la primera vez que conozco a un daimyo. Estoy un poco nervioso. En realidad no lo era. Pero si eso le reportaba algunos puntos, gracias a los ninjas ocultos en las paredes, que seguían cada uno de sus movimientos y palabras, entonces un poco de halago era un precio bajo a pagar. Los ninjas del daimyo encargados de la vigilancia también eran bastante buenos. Según Ren, tenían un nivel de Jonin promedio. Kankuro, desde luego, no los notó. Por eso había sido tan atrevido con su comentario anterior sobre el daimyo. Temari, después de que Ino la llevara a dar una vuelta de entrenamiento, estaba mucho más atenta, interrumpiendo su discusión estratégica con los demás ninjas de alto rango de Suna que la acompañaban. Temari caminó hacia Ren y Kankuro antes de entrelazar sus brazos con los de uno de ellos, abriéndose paso entre ellos. Muy bien, ustedes dos. Vámonos antes de que provoquen una guerra civil con sus comentarios inapropiados, gruñó con tono exasperado mientras los arrastraba por el pasillo vacío, hacia la puerta donde su guía ya los esperaba pacientemente. Recorrieron el castillo hasta que finalmente llegaron a la sala del trono, donde el daimyo, junto con sus funcionarios, esperaba a su grupo. Antes de entrar, el grupo se detuvo y Temari soltó los brazos de Ren y Kankuro. Ambos aprovecharon la oportunidad para retirarse al fondo del grupo, permitiendo que los demás ninjas de Suna se colocaran al frente.
Después de todo, este era su escenario. Se abrió la puerta, se anunció su entrada y entraron de manera ordenada, con la cabeza bien alta, mientras decenas de ojos los seguían al acercarse al daimyo, que estaba sentado en el trono sobre una plataforma elevada al otro lado de la sala, rodeado de sus ministros más importantes. El hombre parecía mayor de lo que Ren había imaginado inicialmente, y de hecho, como Kankuro insinuó tan groseramente, era bastante delgado con su túnica. Temari se detuvo a una distancia prudencial, ni demasiado lejos como para mostrar cautela, ni demasiado cerca como para resultar amenazante, y, seguida por todo su grupo, hizo una reverencia. La justa para mostrar respeto y reconocer la autoridad del daimyo, pero no la suficiente como para demostrar la sumisión de una vasalla. Siguiendo su ejemplo, Ren también hizo una reverencia tope. Mientras lo hacía, una leve sonrisa asomó en sus labios al recordar vagamente a todos esos protagonistas arrogantes de las historias de su vida anterior, a quienes les resultaba absolutamente insoportable mostrar la más mínima deferencia o respeto hacia cualquiera que supuestamente ocupara una posición social superior a la suya. Pero esto era lo más normal. El hombre era de la realeza, e incluso príncipes extranjeros le hacían una reverencia en señal de respeto. No había motivo para armar un escándalo por algo tan insignificante como una simple muestra de respeto. Temari se enderezó y, con las manos juntas frente a su rostro, habló lentamente en tono pausado. «Saludos, mi señor. Le agradecemos humildemente que nos haya concedido esta audiencia». Con solo escucharla desde la primera frase, Ren sintió que se ahogaba por dentro al darse cuenta de la cantidad de tonterías que estaba oyendo. Bienvenidos. Nos complace estar en su presencia, Lady Temari. Respondió el daimyo, pero a diferencia del tono altivo y pretencioso que Ren esperaba, la voz anciana del hombre sonaba digna, pero también algo cautelosa. Sin embargo, a pesar de su expresión y tono mesurados, sus ojos errantes delataban sus intenciones no tan puras hacia Temari. Tu belleza es radiante como siempre. Por un instante, el daimyo desvió la mirada y sus ojos se encontraron con la mirada divertida de Ren, con un atisbo de disimulado desdén. Ren, sin embargo, solo arqueó una ceja, sin reaccionar de ninguna otra manera. Durante los últimos 2 días, él y Temari se mostraron muy cariñosos y sin reservas. Ella tampoco quería usar los sellos de privacidad, a pesar de ser muy ruidosa. Si Ren tenía alguna duda sobre el propósito de eso, la mirada agria en los ojos del daimyo las disipó rápidamente. Temari estaba muy molesta por todas las cartas y propuestas que el daimyo le había enviado a lo largo de los años, y esta era su manera de vengarse un poco, aunque de forma inocente. El deseo del daimyo por Temari era evidente para cualquiera que se molestara en analizar la situación. Lo ridículo, y por lo que Ren sabía, lo que más molestaba a Temari, era que no tenía nada que ver con su belleza radiante. En pocas palabras, era la hija de Rasa. Eso era todo. El harén del daimyo estaba formado por bellezas de primer nivel, reunidas de todo el país del viento e incluso de fuera. Él no quería a Temari por su belleza. Simplemente quería acostarse con la hija del hombre que lo había rechazado continuamente. Fue así de simple. Ignorando el halago, Temari comenzó con saludos cordiales y algunas bromas sin sentido que, con gran habilidad, utilizó para dirigir la conversación hacia el tema en cuestión: la relación entre la corte del daimyo y Sunagakure. Sorprendentemente, el daimyo no se lo puso difícil y, en poco tiempo, apartó la mirada hacia ella mientras se ponía completamente serio, demostrando finalmente la competencia de un hombre que gobernaba una de las naciones más grandes del continente. Con la decisiva victoria contra el ejército de Iwagakure, Sun había demostrado que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Y el daimyo debía respetarlo. No podía mostrar la misma actitud prepotente de antes. Aunque pudiera aniquilar Sunagakure movilizando a sus samuráis y ejército, el precio para su reinado sería insoportable. Las familias nobles más influyentes podrían conformarse con ocupar un segundo lugar tras el daimyo, pero eso solo sería posible si este fuera poderoso. En cuanto mostrara alguna debilidad y vieran una oportunidad, podrían aprovecharla. Y eso sin mencionar las amenazas externas. Quería controlar Sunagakure precisamente porque la aldea estaba debilitada, y eso habría afianzado la posición de su familia para las generaciones venideras. En ese momento, siempre existía la amenaza de que alguna familia noble persuadiera a Sunagakure para que se uniera a su bando si estallaba una guerra civil. En realidad, tales preocupaciones no eran del todo infundadas. Con su actual relación con la aldea, era perfectamente posible que sucediera. Muchos ninjas de Suna lo odiaban profundamente por haberlos dejado morir de hambre durante años. Ren no sabía a quién seguía el consejo aquel hombre,
Pero su consejero claramente había cometido una estupidez que el daimyo aprovechó de inmediato. Desafortunadamente, una vez que surgió el rencor entre él y Rasa, no fue fácil solucionarlo. Peor aún, había perdido su oportunidad. O mejor dicho, nunca hubo oportunidad alguna. Sunagakure jamás se convertiría en su perro guardián personal, como él deseaba. En ese caso, era mucho mejor para él que Suna permaneciera en su posición actual. Cambiar de actitud ahora que era evidente que no conseguiría lo que deseaba era una muestra de su competencia. La negociación estaba prácticamente cerrada incluso antes de que Temari entrara en la sala. No necesitaban reunirse ni discutirlo. Ambos ya tenían una idea muy clara de cómo iba a terminar todo. Todo lo demás, todo el espectáculo que lo rodeaba, eso solo era un intento de obtener beneficios adicionales el uno del otro. Su conversación comenzó, y Ren prácticamente se quedó dormido con los ojos abiertos. Estaba seguro de que Kankuro podría darle un resumen cuando terminaran. El pobre desgraciado tenía que prestar atención por si acaso se requería su opinión. ¿Qué ganas tengo de que empiece el banquete? La mente de Ren divagaba, pensando en lo que vendría después de las negociaciones. No pudo evitar sentir una oleada de emoción mientras tragaba saliva, apenas conteniendo una sonrisa de satisfacción. Me pregunto qué manjares servirán. Fin del capítulo.